Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy nos echamos a la mar con Golden Glow de Samuel Gawith. Pues muy bien, compañeros de ruta. Este tabaquito del señor Samuel, del Tito Samuel, hacía mucho tiempo que lo queríamos traer al canal. De hecho, es un tabaco, bueno, de los pocos que han quedado en las últimas remesas. De hecho, nos lo hemos acabado nosotros, hemos comprado 5 latas, ¿no? En total. 5 latas, sí. Se ha quedado un poco ahí temblando en la esquina. En 2 de los últimos pedidos, 2 latas tú, 2 yo y una que compramos antes. Y la verdad es que ya no queda ni de este tampoco, ¿eh? Se hace saber por orden del rey de que ya no quedan tabaco de Samuel Gawith. Se han agotado, me parece que quedaban algunos, pero de los más así en la página de Ampai, no sé si el Grossmoor o alguno de estos. Sí, los más míticos. Sí, los míticos como el Full Virginia Flake, este que acaba también de desaparecer. El Best Brown, el Commonwealth, el Escuadrón Líder también. El Navy Flake también, es como. Así que bueno, pues. A ver si reponen stock y demás, y también a ver cómo va todo esto de la ley europea de los tabacos. Es una cosa que hay mucho comentario últimamente, mucha gente nos comenta. ¿Quién sabe? Bueno, llega un punto en el que antes de adelantar nada, pues bueno, ya se irá viendo. Ya se irá viendo a ver qué pasa, porque realmente es como que hay informaciones un poco ahí encontradas, porque se dice que en Europa va a seguir todo igual, pero luego resulta que parece que no, y es como que en Estados Unidos se puede comprar pagando un IVA, pero luego en Europa, no sé, es como muy extraño todo, es como que la información es muy ambigua, sí. Muy ambigua, y bueno, supongo que tendremos que ir viendo sobre la marcha a ver qué pasa. Exacto, ir adaptándonos según vayamos viendo, pues si no se puede comprar, pues ya miraremos, bueno, nos tendremos que ir adaptando. Está claro que a los que amamos esto, pues ya nos iremos adaptando y comprando donde podamos, etcétera. Iremos secando el césped de casa, no sé. Estaría bien, ¿eh? Podar las planticas y ponerlas a secar. Algo habrá que fumar, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en la cata del tabaco. Vamos a hacer una primera pasadica. Este tabaco, según el fabricante, viene en Broken Flakes, y la verdad es que no viene tan húmedo como los Flakes, que ya siendo Samuel Gawith sí que tenía su punto de humedad, pero no tanto evidentemente como los que vienen en formato Flake. ¿Cuánto le hemos dejado más o menos? Media horita, no llega, entre preparar todo, ¿no? Una media hora como mucho. Sí, la verdad es que es un tabaco que ya de buenas a primeras, cuando abres la lata, tiene una humedad bastante razonable. Como comentaba mi amigo Ángel, que no es como los Flake, que necesitas incluso de un día para otro para que se seque. Este la verdad es que viene muy correctamente de humedad, y con que le des 20, 25, 30 o 40 minutos, ya está, ya puedes fumar realmente. Hasta si no eres muy exigente, incluso de lata, cazoleta, ya te digo yo, sí, que se puede. Realmente es un tabaco que así ha sido la sensación. Es como tiene ese punto de que si lo apelmazas sí que se queda un poco junto, pero yo lo noto más que por el exceso de humedad, como un poco la elasticidad del mismo tabaco. A mí me recuerda mucho, se lo he comentado de hecho a ellos, que me recuerda mucho al Gold Rush de Aston, entre comillas, ¿no? Porque lo que es luego el tabaco y fumado por la experiencia será diferente, pero sí que tanto en lo que es la imagen del tabaco en sí, lo que es el tacto y el manejo, me ha recordado mucho. Es un tabaco de esos que pones 3 gramos y luego lo ves y dices, ostras, parece que haya 5. De hecho, pon el vídeo si acaso para que se vea, y vamos así un poquito. Este sí que viene con lo del iPhone. Y bueno, a ver, se lo voy a dejar a Sergio, que está la lata suya, para que empiece con la cata de olores. Bueno, básicamente es un tabaco que al abrir la lata os vais a encontrar un color completamente rubio, brutal. Es un tabaco que es todo Virginia. Como aquí pone en la lata, Broken Virginia Flakes. Yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos con este tabaco. Muy buenos. Es un tabaco que... Mira, se me va quedando el tabaco dentro del pelo. Yo lo meto ahí la caja. Es un tabaquete que la verdad es que al olor en lata tiene ese puntito como cítrico, pero huele muy dulcito, muy neutro también. Típico Virginia, campo de cereal. Pero sí que es verdad que tiene un poco
como de fondo un poco cítrico. A ver, y ahora no tengo el problema. Me ha picado un poco la nariz, Iba a decir, yo no tengo el problema de lo que te pasa a ti, pero yo es un poco de velcro, y como hagas así se me queda todo el tabaco aquí pegado. Pero electricidad estática para hacer plim. Se quiere llevar el tabaco enganchado a casa. Yo lo que noto sobre todo es el toque de los tabacos de Samuel, ese típico y característico olor de ellos, lo noto mucho. En eso sí que es una cosa en diferencia que noto, por ejemplo, con el Gold Rush. Solamente al olerlo se huele el Virginia, eso seguro, pero tiene ese toque, es que, si te acuerdas de cómo huelen las latas de Best Brown y demás, diferente, ¿no? Pero tiene ese toque. El olor de Samuel Está ahí, está totalmente. Pero yo no sé vosotros, pero o sea, es que no es como cítrico, es un olor como ácida, no sé. No sé si a vosotros os da la sensación. El dulzor también está al olor. Sí, ese toque de higos pasas, supongo. Cortapuro. Y Te regalan un cortapuro. Y sí que ese campo de cereal no es tan cereal, pero sí que notas ese frescor también. El tabaco venía en perfectas condiciones, lata plateada y demás, por lo menos. De hecho, cuando le he abierto, que le he quitado la pesura, ha sido bastante fuerte, bastante. Pues bueno, vamos a darle caña, ¿no? Que yo ya tengo aquí unas ganas de. Sonido profundo, de probarlo. más de lo normal. Hacía tiempo que no probaba este tabaco, es un tabaco que ya digo, en su momento sí que lo fumé y demás, y hacía tiempo con todo lo que pasó de Samuel que no lo fumaba y tenía bastantes ganas. De hecho, ya digo, hemos comprado 5 latas, 2 que bueno, son 4 que hemos dejado por ahora para guardar. La verdad es que... No lo hemos dicho, pero vamos a maridar con té, con leche, cada uno. En este caso 2 English Breakfast y un Earl Grey. Primer sabor dulce, dulce y dulce. La verdad que es un tabaco que coge muy bien. Ya de entrada, aún siendo... Acabamos de encenderlo, pero ya se nota que va a ser un tabaco suave, que no... Y dulce. Que sí que noto diferencia, así muy a bote pronto, con los otros que vienen en formato flake como el Full Virginia. Bueno, el Full Virginia es que yo creo que es más poderoso que este. Es que este es como ese calificativo que yo hago mucho de tabaco más juveniles, tabaco más fresco, fumada más como yo siempre digo de primavera o fumada de por la mañana. Esto es un tabaco más fresquito quizás, ¿no? Más jovenzuelo, ¿no? Sí. Aparte que la carga nicotínica no es como el Full Virginia no. ni de lejos. Es un tabaquete, pues bueno, para ir paseando, para la mañanita. Muy suavecito, muy rico. Y es verdad, lo que dices del tema de ese punto dulzorcito, que yo creo que irá ganando incluso después a medida de la fumada, pero sí que se nota. El toque ese del Virginia dulce, con su toquecito ácido, pero se nota. Y cuando echas el humo por la boca, el último humo del final, cuando te sale por la lengua, justamente la lengua, notas ese campo de cereal, lo notas, totalmente. Sí, la verdad es que los cereales y el trigo toman presencia en esto. Ya digo, yo lo recuerdo como un tabaco que yo los que más tenía así más que incluso el Best Brown, que es un tabaco que fuma más después, y era este y el Full Virginia Flake. Este como un poco más suave y el Full Virginia Flake como un poco más poderoso, más que incluso el Best Brown. Yo creo que es un tabaco que están por ahí. Es un tabaco que este tabaco, si se pudiera encontrar a nivel nacional, sería un tabaco para mí de aconsejar de rotación 100%. Es un tabaco suave, dulcito, cuando quieres un tabaco neutro que no tenga matices aromáticos, o un tabaco para iniciarse, yo lo vería súper. Encima este que ya viene cortado. Sí, por aquí igual no tienes que tener tanto ojo con la humedad, no tienes que estar tanto al loro de tocarlo, de cómo está, de no sé qué. La verdad es que enseguida está ya estable para cargar y fumar.
Por eso yo recomendaba en el vídeo que hicimos del Gold Rush de Aston, que se puede encontrar en principio a nivel nacional. Lo recomendaba mucho para iniciarse, porque es un tabaco que es un Virginia, es un tabaco neutro, es un tabaco que tiene, dicen, esencias de miel y limón. Algo sí que tiene, pero es muy leve y aparte hasta le da un puntito, a mí me gusta, muy fresco y me recuerda mucho a este. Es un tabaco que si... Bueno, de hecho más de una vez cuando nos han preguntado para iniciarse, es uno que hemos recomendado, el Gold Rush. O sea que este tiene ese toque de Samuel, ese toque característico. Ese cocinado que solo tienen ellos. Es que es un tabaco que lo disfrutas desde el primer momento 100%. Y el té con leche es que le va genial al pelo. Me ha quedado la carga hoy un poco extraña. Yo al principio había 2 o 3 veces que digo, ostras, creo que se me ha apagado, pero he ido dando y la he reanimado. Pues los tabacos estos así de Virginia, de este rollo así con ese toque de dulzor natural que ya tiene, que aporta el mismo tabaco, incluso aromáticos como de vainilla y tal, un café con leche, un té con leche es un maridaje buenísimo. No, igual que también con un ronete, este tabaco, Sí. igual que con los Capstan que lo probamos, este tabaco lo acompañas con un ronete dulce. Que los Virginia dulces, la verdad es que acompañan muy bien, pues, licores, pues como siempre decimos, ¿no? Licores que también son dulces porque esos dulzores pues se complementan y bueno, un brandy, un ron, cualquier bebida así un poquito dulce, pero que no sea cremosa, yo creo. Creo que la cremosidad no sé. También le podría acompañar incluso, ¿cómo lo ves tú? Una cervecita fría en verano este tabaquito. Sí, ¿no? Si estás en una terracita así tranquilo y demás, yo creo que sí, que puede entrar muy bien una cervecita fresca. Mira. De hecho, mira, ya que se acerca el verano, más adelante podríamos hacer la combinación. Yo realmente entre este y el Golden Glow... Ay, perdón. Y el Gold Rush. Antes fuera de cámara ya me ha pasado 5 veces. Porque Gold Rush, Golden Glow... pues no te sabría decir, porque este es verdad que es un super caballo ganador de Samuel Gawith, tabaco Master of the Universe, pero el Gold Rush de la marinera, también. A mí tiene un deje muy personal que tiene, que a mí me encanta ese tabaco. Yo los tengo por ahí, Y es un tabaco que, evidentemente, como todos los Samuel, vamos a llorar su pérdida si tenemos problemas, pero en este aspecto, con este, estoy muy contento con el Gold Rush, la verdad, personalmente. Lo que pasa es que ya los otros, el Full Virginia Flake o el Red Brown, Navy Flake, el Escuadrón Líder, todos estos sí que es como que son mezclas ya más muy de ellos. Este al fin y al cabo ha sido un tabaco que es todo Virginia y en Broken Flake, pues bueno, puedes encontrar quizás más fácilmente alternativas, no sé si... Sí, realmente sí. Pero bueno, si realmente llegamos a tener problemas, ya no solamente por los conocidos, sino por lo que no nos ha dado tiempo a probar realmente. Hay muchos que no han pasado por nuestras manos, no hemos saboreado esos humos. Claro, por lo menos de las labores enlatadas recientemente. Sí que hace tiempo probamos alguna cosa, pero de estas labores que es de lo que se trata ahora, ¿no? De probar lo que hay en presente en el mercado. A ver si todo se arregla y podemos conseguirlo. Esperemos. Bueno, ¿qué cuentan en Tabaco Reviews de este tabaquete? Pues sobre 98 valoraciones, como siempre, sobre 4, un 3,3. Que no está mal, 98. Está bastante alto. Supongo que vendrá también, pues bueno, del tiempo que llevan estos tabacos de antes, ¿no? Ya se ve la imagen de Tabaco Reviews, la lata dorada. La lata antigua, sí. Sí. De fuerza media leve, saborizante ninguno, sabor leve a medio y nota de habitación agradable. Ya de por sí la nota de habitación la decimos nosotros también, que es agradable. Da un olor que teniendo cualquier persona al lado que no fume, no es desagradable para esa persona. Es un humo ligerito. Sí. No es tampoco un humo aromático que tenga esencia, pero bueno, es que de eso se trata, es un tabaco neutro. Pero no huele, por ejemplo, como un cigarrillo, ni como un puro, por ejemplo, que es más fuerte. Pues, por ejemplo, a mí los puros sí que me gustan, pero cuando hay otra persona que está fumando y tú no, la verdad es que el humo del puro... No, estorba un poco, ¿eh? De hecho, cuando tienes ropa tendida y te fumas un puro, la dejas fuera o la vas a otra habitación. Sí, pues es que si no, luego la ropa te huele a puro. Cambio con la pipa, más de una vez y nunca has notado, no tampoco, excepto que fuera un tabaco muy... Si es un lado que ha dado, sí, obviamente cuidado con la ropa limpia, pero si no...
Luego también hay algún comentario de los que yo he leído, ahora tampoco vamos a leerlo, ¿no? Pero que bueno, comentan esto de que es un tabaco, es un Virginia un poquito más joven, más fresco, más primaveral, más ese toque, que la gente siempre pone esa comparativa de cigarro de día, cigarro de noche. Si es un tabaco más fuerte en Virginia, el Full Virginia Flake, si es más suave, o un Golden Glow o un Best Brown. Hay gente que dice que le gusta más el Golden Glow y hay gente que le gusta más el Best Brown. Y ahí entran las polémicas de que si este es más dulce. Yo la verdad es que lo encuentro bastante dulcito. Lo que pasa es que el otro pues tiene ese rollo de que es el flake, él por ejemplo que fuma flake, pues claro, aquí no puede ponerse con Super Glue 3 a pegarlo para fumarse un flake. Pero bueno, yo no soy fumador de flake como Dani y realmente a mí es que el Best Brown no sé por qué, pero me tiene el alma y el corazón robados. Yo es que estoy igual, totalmente. Le tengo un cariño muy especial al Best Brown, demasiado. Yo preferiría tener ese también, porque ya digo, yo personalmente es como que con el Gold Rush de Aston, de verdad que es un tabaco que me viene recordando. Sí, con sus matices diferentes, pero a mí me viene recordando mucho. Además es un tabaco que es muy, por lo menos a mi punto de parecer, sí que puede ser que matice algo en la bajada, pero es un tabaco que es bastante igual. Es un Virginia. Sí, es un Virginia dulzón que más bien tirando a joven, yo diría, con su puntito picantoso. Porque en nariz hay que tener cuidado. Este es un tabaco que si lo aprietas, yo lo noto. Cuando paso por nariz tiene ese puntico que sí que... Pero sí que es verdad que es un tabaco que poquito... no te va a traer grandes cambios en la fumada. No. Sí que te deja, después de pasado por retronasal, la nariz, al final te deja ese picorcito, sí, pero agradable. Pero agradable, exacto. Es un tabaco también yo creo que muy facilón a la hora de fumar. Hay que tener cuidado porque como es un tabaco como muy esponjoso, lo mismo que tú has comentado antes, yo también he estado un poco igual, que había 2 o 3 veces que digo, uy, creo que se me va a apagar y no, al final no. Sí que tiene ese punto de cargarlo, no presionarlo mucho, que te hace un poco de taponcete. Yo he tenido que acabar manipulándolo porque yo veía que estaba un poco ahí taponancete, pero bueno. Es que hasta en eso me recuerda un poco al Gold Rush, que también hace ese... Es que ya digo, yo cuando lo he sacado, ya he dicho, son 3 gramos, y lo he visto, digo, ostras, parece que sean 5. Son de esos tabacos que cogen como volumen fuera de la lata. Sí, totalmente. De que sí, que tú de hecho hay una parte que no te la has cargado, porque es que tiene esa sensación de... Pero yo creo que también va a ser, porque como es Broken Flake, pero también viene como a tiras, mucho aparte, puede que sin querer se te haya puesto en mal sitio ese trozo de Broken Flake, o lo que sea. Yo como estoy más acostumbrado, a mí se me ha encendido perfectamente y a mí me va de lujo, la verdad. Pero bueno, ya está, es que es un tabaco... Realmente un poquito... He manipulado un poquito, he metido el gancho como enseñábamos en el vídeo, pues el gancho un poquito por detrás y he removido un poquito la ceniza y tal, y ya está. Ya respira bien, ya está solucionado. Es sencillito también. Sí, es un tabaco tontorroncete también, Y muy, bueno, ya digo, a alguien que no le gusten a lo mejor los tabacos que sean muy planos, en el sentido de que no cambian en la fumada, pues bueno, pero yo creo que es un tabaco es un tabaco muy de rotación. Es decir, me apetece fumarme una pipa de algo que no sea muy cargado porque acabo de comer, tal, o incluso antes de comer. Yo creo que es uno como la primera pipa del día, la verdad. El día de por la mañana, que te despiertas, desayunas, haces un poco de ejercicio, lo que sea, esto después, aseguradísimo. Si no eres de inglesa y te gustan los Virginias, pues sí, si no sería un early morning pipe. No, pero sí, un tabaco ligerito. Y luego, bueno, ahora mismo está, como hemos dicho, fuera de stock, no se puede conseguir ni en Dan Pipe, que luego ya veremos, dejando un poco ahora de lado el tema de si se va a poder seguir comprando o no, si no vamos a centrarnos en lo que es la compra que nosotros hicimos. 14.30, ¿no? Estaba en Dan Pipe. Está por 14,30, sí. Vamos a decir estaba porque pone producto fuera de stock, pero sí, 14.30 nos costó la lata, 50 gramos, bueno. Eso, bueno, pone lo mismo que hemos visto en el tabaco review. Samuel Gawith, tabaco Virginia, sin aditivos de sabor, Ready Rabbit Flake, sí. Un clásico tabaco en copos de fuerza media de los grados de Golden Virginia con un contenido de dulzor extra alto. Indican ya lo que nosotros más o menos hemos ido diciendo. Un placer fresco y suave. Sí, que realmente son 2 líneas en la descripción de la web y es que realmente lo clavan bastante. Ese realmente es el resumen. No vais a encontrar mucho más aquí.
Pero bueno, que a mí personalmente estos tabacos me encantan. Es que, a ver, es Virginia, no se puede decir otra cosa, y aparte con el toque de Samuel que tienen. Si a una persona, y yo lo digo como recomendación, ya digo, me atrevo a hacerlo porque realmente creo que es bastante similar. Si a una persona que fumaba este tabaco y no lo puede encontrar y no ha probado nunca el Gold Rush de Aston, probadlo. Y si queréis dejar comentarios luego, ya digo, tiene ese toque, ese rollo. Y Aston es una calidad, como ya sabéis, galáctica, es una calidad muy buena y no os va a decepcionar, ¿eh? Realmente también en el otro tabaco que hicimos, me parece que fue la segunda revisión o por ahí, muchos comentarios muy positivos de ese tabaco, ¿eh? Gente que dice que es un tabaco como muy auténtico, muy sincero también, en este tabaco vas a encontrar en lo que muchos no encuentras, y a mí, ya digo, a mí me recuerda muchísimo a este, de verdad. Sí, me parece que sí, que fue el segundo vídeo del canal. Sí, porque fue el primero el SVH, el Gold Rush y luego el Auerland Classic. Yo también, este es de estos tabacos que, ya que tenemos unos cuantos embodegados, yo creo que le podríamos poner en uno de ellos un poco mezclarlo con perique. Pero un perique ya como en el Maya. Un perique pericoso, ¿no? Un plus perique que tenga una cantidad un poco más alta de perique y dices... A mí me llama mucho la atención, ¿eh? Se podría hacer un combinadito. De hecho, hemos cogido dos latas de entrada, que Dani tiene una precintadora al vacío, y para asegurar que en principio, si la lata está bien presurizada, pues no tiene problemas, pero para asegurar que esto es una cosa que vi en un vídeo de Cigar Specialist que el señor Modesto Saleta lo comentaba, ¿no? Que él, para asegurar aún así, lo metía en un envase y lo guardaba al vacío. Y él, como tenía una envasadora al vacío, hemos dicho, pues venga, hemos cogido 2 latas de las que compramos, 2, y hemos hecho eso. Vamos a meterlo en alguna bodeguica así con la bolsica para asegurar y a ver qué tal. Vamos a dejarlo. Este tiene que envejecer genial, porque un Virginia, dejándolo, por ejemplo, ¿cuánto lo podemos dejar? 5 años, 3, no sé, ya veremos. Lo que caiga. Cuando tengamos ya las barbas blancas, lo abriremos. Cuando seamos ya como Gandalf, ¿no? Yo la abriría para celebrar cuando se acabe la Sagrada Familia, tío. Yo seguramente que no lo fumemos nunca. Los tataranietos, tal vez. Está riquísimo, el tabaco está muy bueno, ¿eh? Yo creo que este tabaco es un tabaco que es muy para disfrutarlo realmente. Si te gustan sobre todo las labores de Virginia, así, claro, una persona que a lo mejor le gusten unos tabacos con más cambios o con más matices o con más punch, pues se les puede antojar un poquito pues lineal y plano. Pero si te gusta un poco la línea de estos tabacos así dulces, sencillos y muy para darte un paseo y un poco dejar de pensar, es un tabaco que... Realmente sí. Es que me encanta, es que yo ya digo, ya lo dije desde que abrimos el canal, me considero amante de los Virginias, que son... Es un tabaco ricoso. Rico, sabroso, ricoso. La verdad es que está muy bien. Y ahora está bajando, al principio sí que había un poquito más de... Pero ahora perfecto, ¿verdad que sí? En memoria de Tito Samuel, muy buen trabajo. A ver si podemos otra vez en breve hacer vídeos diciendo por fin ya volvemos a traer tabacos de estos a nivel nacional. A ver, la verdad es que sí, sería una alegría, yo creo que para todos. Para muchos, ¿eh? Hay muchas grandes marcas y hay algunas que ya sí que, por ejemplo, los tabacos propios de Dan Pipe, que también se traen a estancos, ¿eh? Porque en el estanco donde hemos comprado tenían el folletico ya con tabacos de Dan Pipe. Pero por lo menos, yo no sé vosotros, pero si tuvieras que elegir para charlar un poco de cosas diferentes en este vídeo, tuvieras que elegir 3 marcas de las que ya están aquí y que no os gustarían que se fueran, yo lo tengo bastante claro, ¿eh? Hombre, yo creo que tampoco puede... Es que como no hay dónde elegir realmente, yo creo que las 3 marcas que perdurarían o que yo quisiera que no se fueran, pues obviamente Davidoff, Aston y Peterson. Yo contando que esta ahora mismo está un poco ahí con un pie fuera, sería para mí, coincido con él, con Davidoff.
Ashton también y Samuel. Pero bueno, si esta no cuenta, Claro, si esta no Samuel ya cuenta, no está por aquí realmente. claro, contando que los del Scandinavian Group es muy difícil que desaparezcan, o parece más difícil. Y McLaren tampoco lo contaría porque siempre ha estado y demás, pues posiblemente sí Peterson o bueno, estos que en principio estaban hasta no hace tanto tiempo, estaban... De hecho, ya digo, muchos estancos que aún tienen remesas y demás. También es verdad que hay marcas que no he probado, por ejemplo, porque de Amphora no he probado nada. Y muchas que se me olvidan ahora. Es que hay muchos tabacos, con toda la sinceridad del mundo, y hablamos yo creo que por nombre de los tres, que hay muchos tabacos que también hemos empezado más a probar o a rescatar de hace años por el tema del canal, Claro. y que nos hemos puesto un poco con el objetivo de ir probándolos. Pero claro, cuando eres un fumador, sí que siempre vas un poco probando cosas nuevas, pero vas un poco más a lo tuyo, a comprar lo que te gusta. Es eso. Pero cuando eres un fumador, pues que realmente pues, compra un tabaco porque le gusta y porque tiene sus pipadas a la semana y demás, Claro. pues vas un poco a lo seguro. Tus tabacos de rotación es Claro. como, yo creo que con un vino, ¿no? Tú puedes algún día decir, voy a probar este vino, pero normalmente ya sabes cuál te gusta y vas un poco pues a... O tus, Exacto. tus licores, y así con todo. Tú normalmente cuando haces la compra, pues te compras ya lo que te gusta, las marcas que sabes que te funcionan, las galletas que te gustan. Pues el tabaco es un poco lo mismo. Yo hasta mucho tiempo que fumaba únicamente, pues me compraba los roll cake de McLaren y los tabacos que me gustaban y que utilizaba de rotación. Claro. Y con el canal nos hemos puesto mucho, pues bueno, las pilas en el sentido de... O tabacos que probamos en el Pipa Club en Barcelona hacía mucho tiempo, que sí que los teníamos en memoria, pero bueno, los hemos ido trayendo. Que yo creo que una de las cosas a las que tenemos que darle las gracias a este canal es precisamente eso, ¿no? Que estamos probando un montón de labores, estamos saboreando un montón de tabacos y entre esos tabacos realmente encontramos joyas. Sí, pruebas cosas por el tema de traerlas al canal que luego dices, ostras, qué tabacazo. Como que nos aventuramos un poquito más y nos tiramos un poquito más a la piscina y a veces pues realmente abrimos labores que nos sorprenden gratamente y que enamoran. y que enamoran. Sí, como yo por ejemplo en mi caso los lataqueados, que ya lo comenté en el primer vídeo, o en el segundo, tercero, no me acuerdo ahora bien, que dije, me tengo que poner un poco las pilas, porque sí que había probado con el Pipa Club el Early Morning, algunos que traían, el Night Up lo probé una vez también, pero sí que es verdad que bueno, por gustos o demás, pues bueno, siempre recurría un poco a lo mismo, y la verdad es que hemos descubierto cosas, o cosas que a lo mejor tenías en mente, como que en el momento, hace años cuando empecé a fumar, que las recordaba como muy fuertes, o incluso sabores y matices que a mí que no iban conmigo, o pensaba que no iban conmigo, y luego probarlos y decir, ostras, como Bueno, cambia mucho la historia. las inglesas tipo Artisan's Blend de Aston, Consummate Gentleman de Aston, también otra inglesa excelente, el Early Morning. Es que claro, nosotros al principio cuando pues claro, nos abrían una lata de un lataqueado y echaba metíamos para la nariz ahí, era como, esto tiene que ser muy fuerte. Pásame el B-Brown, ¿sabes? Claro, intimidaban un poco, ¿no? Pero luego ya cuando realmente te aventuras y te tiras a la piscina y dices, venga, va, voy a probar, pues sorprende mucho, Están ¿no? muy ricos. Los matices y las grandes fumadas que te pueden llegar Sí, a sí, aportar. sí. De hecho, tienen esa peculiaridad los tabacos lataqueados, que a veces piensas que son más fuertes y luego tienen su esponjosidad, su cremosidad. Ujú. Después Su de dulzura. después de una buena comida, un lataqueado con una copita de brandy, eso es, vamos. Eso pide Pero es pista. lo que siempre decimos, que para albergar estos nuevos descubrimientos, pues te tienes que tirar un poco a la piscina y probarlo todo. Claro. Que como siempre muchos, como nosotros hemos empezado con aromáticos totalmente. Cosa Como- que desaconsejamos totalmente ahora. Y acordados de, por ejemplo, el Jolly Joker, el Da Vinci. Buenísimo, buenísimo. Y el Da Vinci de Dampai también, Y- Jolly y- Joker y- Dampai. y eso que, tengo que decirlo, yo al menos no sabía fumar. Ni tú ni nadie. Ni nadie de los que estábamos ahí. Y realmente. ahora sí nos gustaba. Estaba muy rico, sí, sí. Estaba muy rico. Yo creo que coincido con mi compañero en el sentido de que si son tabacos que están aromatizados por en sí la mezcla de tabacos o algún proceso que le hagan no muy elaborado, pueden entrar, puedes probarlo, pero cuando ya están químicamente muy cargados o muy salseados, como algunas marcas que no hace falta ni comentar, que yo creo que ya quien fuma en pipa lo sabe, pues son tabacos que te crean muchas humedades, son muy pegajosos,
Y, por ejemplo, si quieres probar un aromático, como hemos dicho, un Classic Low Scud, el antiguo de vainilla de McLaren, es un tabaco que no es muy agresivo, que está bien. Por ejemplo, una Wendland Classic. también son tabacos. Es que esos tabacos yo no sé qué es lo que es que yo no sé cómo lo hacen. Es como los Peterson ediciones especiales, lo he dicho ya en otros vídeos, pero es que es verdad, son tabacos que abres la lata, huelen a saco opaco, o sea, tienen un olor que dices, esto me lo comería, me lo infusionaría con agua y me lo bebería, y luego son súper esponjosos y fáciles de fumar, que dices, ¿cómo puede ser? Son así, ¿eh? Esos Peterson de Navidad y tal. Qué bueno. Pues sí, Qué bueno esos tabacos. Es que es una pena que Qué bueno haya esos algunos tabacos. que ya no se puedan conseguir. Es una lástima. Pero están el Abuelan, por ejemplo, es un tabaco que quien quiera un aromatizado así con frutas, pero con ese dulzor más natural y orgánico, de verdad probar ese tabaco que está riquísimo. O mira el Robert McConnell, el edición especial de este año. Lo que pasa es que como es un tabaco que era del 2021, pues no sabemos si... Supongo que quedarán las latas que queden y demás, pero un tabaco también... Bueno, el último pedido les eché un vistazo y aún habían, También hay uno que tengo ganas de comprar, que de hecho si hacemos el próximo pedido en Dampite y no nos lo tiran para atrás y va todo bien, un Rat Race que vi que era con esencias de cereza y vainilla, y dije, pero siendo un Rat Race, digo, me voy a aventurar a comprarlo, eran no sé si 26 euros o 27 la lata, 100 gramos por eso, pero creo que ese me voy a aventurar, creo que ese promete. Salía la lata como un dibujo así de un cerezo en flor y demás. Ese puede ser un... Es que la cereza y la vanilla realmente, si están bien hechos, son espectaculares. Pero claro, tienen que estar bien hechos. Este tabaco en nota de fumada a nivel, si está bien cargado y demás, es una pasada, porque lo estoy casi todo el rato. Es uno de esos vídeos que creo que estoy fumando más seguido, con caladas muy intermitentes, y la pipa a una temperatura bastante estable, el tabaco con todos los matices, con todos sus sabores sin perjudicar, perfecto. Y a veces noto como un poco especies también, como una vez dijo, me parece que fue Fabián en un vídeo del Les Brown, o de Full Virginia Fleck, no recuerdo, como un poco de clavo, como recuerdo un poco de clavo, y no sé si diría canela, no lo sé, pero tiene un toque así como especiado muy rico también. También lo tiene este tabaco, ese toque. A mí lo que alguna vez me viene el sabor como el flan de vainilla con un poco de caramelo, pues alguna vez me viene ese saborcito. Esas notas dulces, y cuando lo maridas, cuando lo mezclas con el té, es cuando... Es que realmente un tabaco de estos, con un té incluso sin leche, un té con un poquito de miel. Como que te abre la boca. Pues sí. A nuestro pequeño polizón del barco, pues también le gusta, está fumando. Nuestro gran amigo, pero Fumuki. pequeño Fumuki. Fumiquito. ¿Cuánto le pondríamos a este tabaco? ¿Sobre 4? Está a 3,3. Yo creo que está bien, ¿no? Está bien. Yo lo dejaría en un 3. ¿Sí? Yo lo veo Porque bien. no es tan fleck, ¿no? Yo lo veo bien porque es un tabaco que te... Es un tabaco que lo que dice el fabricante es lo que te da. Es un tabaco dulce, sí. Es un tabaco sencillo. Es que no puedo evitarlo comparar con el Best Brown. Pero tiene ese mismo... tiene sus matices diferentes, pero es la sensación. Si te quedas un poco con la experiencia, la sensación realmente del dulzor, está ahí. Quizás el otro es un poquito más intensito. El toque del cocinado de los tabacos de Samuel lo tiene. Obviamente aquí vas a encontrar dulce, porque ya el propio fabricante te lo dice, ¿no? Que tiene ese extra de dulce, y realmente es un tabaco muy dulce. Tabaco, para ponernos para mi gusto de rotación, este tabaco es un tabaco realmente, o sea, ya dejo la pipa y todo. Dejo la pipa para coger la lata, tabaco para todo el día realmente. Tabaco, aparte de estas latas de Samuel, a mí es que me encantan estas latas rectangulares. Tabaco que puede ser para todo el día, excepto ya a alguien que no le guste los tabacos así más, un poquito más suavecitos, ligeros. Pero bueno, siempre pueden añadirle perico, como ha dicho Dani. Yo creo que ganaría mucho, la verdad.
O incluso también, si no poniéndolo como el plus perique, dándole un toque, un condimento para acentuar a lo mejor un poquito. Claro, Ir probando también, ¿no? Claro, primero es echarle también un poquito para ver qué tal congenian el perique con esta labor, la verdad. Pero si congenian tan bien como yo creo que con el plus, como un plus perique que lleva el Maillard, yo creo que debe de estar muy rico. Coges una hebra de Golden Globe y todo lo demás perique. Son tabacos que los vamos a echar de menos, ¿eh? Pero bueno, Esperemos que no nos vengamos abajo. que vaya bien. Tocamos madera, para que las cosas se solucionen y como mínimo, aunque tengamos que pagar un plus, porque al fin y al cabo que yo creo que es lo que buscan, el poder seguir, pues bueno. Yo tocaría madera, nunca mejor dicho, ¿eh? O sea, si fuera eso, aunque es una cosa que evidentemente te toca ya sabéis, pero por lo menos seguiríamos pudiéndolos traer. Exacto. Y bueno, a ver qué pasa. Es que si no, al final lo que van a hacer es que tenemos que buscarlo fuera de Europa. Y si aquí no está, me parece que iba a decir en Tabaco Reviews, en Smoking Pipe me parece que también estaban agotados, ¿eh? Me parece, la última vez que lo miré. Yo ya hablo en general Sí. de tabacos para traerlos aquí Claro, a hablamos España. de hacer pedidos como estamos haciendo hasta ahora. Claro, Sí. si lo que van a conseguir es que van a cerrar aquí en Europa y lo vamos a buscar fuera. Yo ya he dicho más de una vez de broma, les he comentado que la Tercera Guerra Mundial va a empezar por culpa de Samuel. Porque cuando no puedan... O sea, si no hay estos tabacos, ya veo a toda la gente esta que lleva tantos años fumando los tabacos de Samuel y que son de Samuel a muerte, todos con la Winchester en la puerta de la fábrica de Samuel ahí en Reino Unido. En plan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Es que al final nos recortan tanto ya de poder comprar tabaco, sobre todo a nivel español, claro, hablamos, porque si nos prohibieran poder comprar tabaco al resto de Europa, pero España tuviera un gran surtido, sería otra cosa distinta, ¿vale? Claro. Porque, por ejemplo, un alemán, si le pasa lo mismo que a nosotros, pues puede ir a estancos de Alemania y tiene tabacos para aburrir. O un danés que tienen ahí de todo. Claro. Entonces, pero claro, aquí en España es que si nos prohíben y encima no podemos comprar a nivel de internet, ¿qué vas a buscar? Si es que poca cosa hay. Es que al final lo que os he dicho, en plan broma, pero Sí. de coger un vuelo de los tres, ir a Alemania por ejemplo, ir allí, comprar el tope Sí. de gramos que nos dejen traer y volver, porque es que si no al final... Lo que tenemos que hacer es volver al pasado, Sí, como embarcarnos en un barco y ir a buscar tabaco. Si no, o hacer como se hacía antiguamente en los años 70, ir a Andorra, ¿no? Que comentaste. Siempre dentro, por supuesto, de la legalidad y todo esto, ¿no? Pero que da mucha pena. La verdad es que... Yo creo que también ahí va mucho el tema de la cultura en este país. Que fumadores de pipa siempre sabemos que vamos a ser menos que de cigarrillo y menos que de cigarro de liar y menos que de puro también. Y esperemos que algún día cambie. Pero te vas a, como comenta él, Alemania, Dinamarca, países así de este tipo y la cultura de la pipa está un poquito más arraigada. La verdad que sí. Como mínimo a nivel de variedad y fabricantes. Es que... Pero bueno, poco a poco a ver si con todos los canales que estamos abriendo la gente va descubriendo este precioso y bello mundo, este arte y este placer. Canales como el nuestro que hemos abierto, el de Dr. P, que todos sumamos. Humos al Viento, Fabián, señor Juca y muchos más que nos podemos dejar en el tintero de que, bueno, todos juntitos, sumando y por lo menos que se conozca. Y ya estoy en el tercer tercio. Y es eso, ¿no? Que como mínimo, si van a tomar medidas o lo que sea, pues como mínimo que sea pagar un plus y que podamos seguir comprando. Porque yo creo que al final, al fin y al cabo es lo que buscan, ¿no? El poder cobrar ese plus. Lo más seguro. Yo como plus prefiero el plus perique. Pero si hay que pagar un plus de dinero, pues también se hará, hombre. Qué remedio. Sí, porque también nosotros a nivel de canal y tener la facilidad de, bueno, nosotros pues bueno, los tabacos que traemos y demás, como hemos dicho alguna vez así en plan broma, pero es totalmente cierto, no sé, no patrocina nadie, los vamos comprando nosotros para poder traerlos al canal, disfrutarlos y poder pues dar nuestra humilde opinión sobre ellos. Ya es una cosa que piensas, ostras, siguen habiendo muchos tabacos que se pueden conseguir a nivel nacional, realmente labores hay para ir reseñando y demás, pero la gracia es un poco la combinación esta de traer tabacos de fuera, con alguno de aquí más accesible,
Y es una cosa que nos ha un poco pues preocupado en ese aspecto, de decir, ostras, antes hacemos un pedido al mes o 2 pedidos al mes a Danpipe, la página que sea, da igual. Y ahora ver esto que pueda llegar a ser un problema y es como nos preocupa, nos quedamos un poquito así. Nos queda un poco de incertidumbre, la verdad. Pero bueno, esperemos que todo llegue a buen cauce y que sea como sea, pero que podamos seguir trayendo tabaco. Y si no, nos las ingeniaremos de alguna forma. Pasaporte falso. no diga eso, que no van a ver el vídeo. Bueno, volviendo un poco al tabaco, decir que, bueno, no sé cómo vais vosotros, yo hoy ya estoy Sí, en también estoy el ya. tercio, y es un tabaco que mantiene bastante su rollete, ¿eh? Sí que lo noto quizás, no sé si es percepción mía, un poquito más, mejor más intenso, no sé si porque es el final de la cazoleta y... Yo creo... Mi percepción, ¿eh? Más tostado, por decirlo así. Yo diría que sí, más tostado porque se va ahí poco a poco, todo el humo se va condensando no, pero se va aguantando en el final antes de que te llegue a la boca. Yo creo que sí que sube un poco más el tono ahumado. Tiene Pero ese dulzor lo sigue teniendo. Dulce, desde el principio al menos hasta donde llevamos ahora, Hmm. es todo el rato dulce. Sí. Dulce. Este ahora te has parecido a mí. También importante, que a veces nos lo han comentado en algún comentario, un tabaco que deja muy buen sabor en boca después de fumar, ¿eh? Que sí, son de esos que no te dejan un sabor muy cargado. Yo lo que añadiría es que yo creo que cuando llegas al tercer tercio sí que es verdad que los tostados se suben, pero creo que lo que mengua es el picante. Es como que baja. Se redondea más, ¿no? Tienes totalmente la razón, ¿eh? Porque yo ahora no estoy haciendo el retronasal y por Es muy ahora redondito. no me está picando nada. Sigue teniendo la esencia, es un tabaco que, bueno, no cambia mucho, pero sí que, bueno... No cambia mucho, pero dentro de sus propios sabores que estás encontrándote todo el rato en la fumada es como que se suben, se bajan. Nota en habitación, vamos. Bueno, ahora ya como empieza a hacer calor, tenemos un par de ventiladores así puestos para no asarnos de calor aquí, estando los tres juntos, con los focos y demás. Hay mucho calor humano aquí ahora. Pero realmente en sí se nota. Estos días que lo hemos estado un poco probando para hacer la revisión y es un tabaco que no... Y bueno, para tocar otro tema, carga nicotínica también suavecito, ¿verdad que sí? Suave, sí, la verdad que sí. También te deja una ceniza limpia, no te deja ningún tipo de miel, ese como dijo el Sergio en uno de los anteriores. Una pegajosidad. La pegajosidad de la miel alrededor te la deja totalmente seca, Sí. grisácea, blanquecina. Es una cenicienta limpia. Es Sí. una cenicienta que se lava. También es un tabaco que ahora no me acuerdo qué iba a decir. Que te parece al Golden Glow, ¿no? Hombre, el Golden Glow sí, seguro, porque es el mismo. Es un tabaco que es eso, es que es muy... Para cualquier momento del día, incluso si luego vas a comer y tal, no te deja la boca muy cargada. También el tabaco fuma solo. No sé, al menos a mí no se me apaga, no tengo problemas. La humedad, como hemos dicho, viene Viene bastante bien, sí, sí, perfectísima. Yo porque tenía un poquillo ahí de problema a la hora de... Lo he cargado mal y ya está, a veces pasa. He tenido una mala carga y sí que es verdad que me ha dado un poquito de problemas, sobre todo al principio, pero luego ya ha cogido camino y... Sí. También es un tabaco de Samuel, que si no te gusta pues, el manejo de los flakes o no te gusta el formato flake, que también habrá gente pues, que no le guste, si quiere tener un poco el toque de los Samuel en los Virginia, pues este tabaco recomendadísimo. Mira, hablando de flake, el otro día me fumé un Capstan flake, el amarillo, y me lo cargué. Y ya vi que me tiraba algo mal. Y es que yo realmente, aunque yo esté acostumbrado al flake, me lo cargué mal. Sí. Dejé más aire por los lados, no hice bien el torcerlo para que se amalgama bien, que no lo y no lo cargaste cargué bien. Y la fumada, pues, me sabe a peor, pero bueno. Que cosas así nos pasa a todos, es que es normal. Sí, ahora está un poquito más caliente, deja si acaso que se apague, que le queda un nada. Al fin y al cabo es un ejercicio manual y siempre te puede salir algo mal. Sí, claro. Pero realmente es un tabaco que es más sencillo. Es facilón, es Sí. facilón. Sí.
y recomendadísimo. Yo creo que, no sé si algo más podemos aportar de este tabaco, pero vamos, un tabaco recomendadísimo. A ver si lo podemos volver a conseguir. Es un tabaco que está muy rico, está muy bueno. Si te gusta, las labores de este tipo, así de Virginia y demás, es un tabaco que está muy muy bien. Ya voy a dejar que se enfríe un poquito. Pues mira, antes digo que no he tenido ningún problema, que no tenía que recender, rasca en toda la boca. Te ha dicho, ah, sí, Pues más o menos, más o menos. En Virginia Flakes, desde 1792. Muchos años de Samuel Gawick. Muchísimos años. Yo le daré también un toquecito. Ya estoy, esto es el final, ya me queda lo último de lo último. No, ya está. Es que como tenemos los ventiladores, he tenido problemas de que no se me apagara, pero ya está bien. Pero sí es un tabaco que fuma bien hasta el final, si se carga bien. Deja una estela en la ceniza muy limpia. Vamos a darle un toquecillo más. Es más, me la acabo de reencender y sigue siendo dulce. Pero ahora yo lo que acabo de notar, aparte de dulce, tiene un punto de amargor a la vez también. Está llegando ya al final. Sí. Supongo que es por ese ahumado que se crea al final de toda la combustión desde el principio hasta ahora. Yo personalmente le daré un par de pitadas más y ya lo voy a dejar porque yo creo que ya estoy al fondo. Pero sí que es verdad que incluso en el final tiene ese toque. Es que se nota que trabajan con tabacos de mucha calidad. Mucha calidad. Es que sigue teniendo ese toquecillo, ¿eh? Bueno. Es un tabaco que está muy bueno. Sí. Muy rico. Recoso. Es un tabaco que desde aquí ya lo decimos, ya un poco, yo creo que para finalizar, porque ya poco más podemos extendernos con este tabaco. Sí. 100% recomendado desde la ruta del tabaco. A ver, ¿cómo va el tema de los Samuel? Sabe hasta mal decirlo, ¿no? Porque es un tabaco que cuesta, que ahora mismo está, incluso donde lo hemos comprado, agotado. En España pues no hay, pero bueno, en el momento en el que se pueda volver a comprar, que esperemos que sea pronto, tabaco recomendadísimo. Yo creo que poco más, no sé si queréis aportar alguna cosita más para el tema de algún matiz más que veáis. No, la verdad creo que se ha hecho bastante bien bajo nuestro punto de sabor del humo y todo. Yo creo que bastante, como siempre decimos, honestos. Yo creo que un tabaco también para ahora que viene el veranito, un tabaco de este tipo entra muy bien, o sea, incluso con el calor y más, un tabaco más bien fresco. Con una cervecita, con un mojito. Exacto, es un tabaco que puede entrar muy bien y en principio ya poco más. Es que ese es un tabaco que lo recomendamos y esperamos que, como he dicho y lo vuelvo a decir, esperamos que vuelvan pronto a poderse conseguir estos tabacos. Dejar igualmente, como seguro que es un tabaco que habéis fumado más de una vez, dejar comentarios, que así lo vamos leyendo a ver qué opináis, etcétera. Y nada más. Como siempre, allá abajo. Hasta la siguiente travesía, compañeros de ruta. Nos vemos. Adiós. Te puedo vivir fumando aquí. De hecho, ya se grabara y hay cosas que a lo mejor se podrían. Estaba yo aquí, pues estoy diciendo. ¿Yo qué? Ya. Pues si estáis listos. Sí, yo sé. Venga. Ya me empecé a probar Golden Glow. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy nos echamos a la mar con Golden Glow de Samuel Gawick. Bien. Otra más sin darle con el codo a la pipa, ¿es Sí. Porque yo también he estado mirando entonces ya así, ¿sabes? Ya. Venga. Me he distraído. Este tabaco. Salud, hombre. Salud. Me va a dar rato ya, ¿eh? Ahí ya tienes una toma falsa, ahora sí. 2. ¡Jesús! ¡Dime! ¡Qué salud! Yo ya estaba un poco sufriendo porque ya no me quedaba. ¿No? Pues al menos a mí me Yo queda le estaba. 15 minutos Mira. como mínimo. Ya no hay. Ya He hecho así, piensa que. El mago, ya está el mago vacilando de que. Pero, es que, pero ¿sabes lo más fuerte? Que me echan menos que vosotros. Me quedo. No, yo le he dado caña, yo he estado todo el rato pim. Es en plan de. Me quedan todavía 15 minutos. No, pero poca broma. Si yo de la boca no me lo he quitado. Pipas duris fumatas. Tabacus eternus no agabis. Ya está, ya sí todo el vídeo. Claro. Cosas que pasan. Venga, va. A ver, contigo una pampita, ¿qué haces?
Y ahora, 20 minutos más. Y con el mismo 0,30 gramos me he quitado, ¿eh? Yo creo que tiene el atacador lleno de tabaco por dentro, hace así en un botón, clic, le cae tabaco y vuelve a hacer así, remenea y ya sigue fumando. Lo tiene ya incluso con el primer toque de calor, ¿sabes? Para que nada más tocar ahí la brasa se entienda. Yo ya también estoy. Sí. Yo también estoy. Pues a mí me queda media hora. Que esto ya es... Esto ya no es ni Oza de Mordor, es lo siguiente ya. La vamos a bautizar como Dani Pascual. ¿Qué? Déjame, hombre, que quiero chupar cámara. Uy. Toma.